Todas las civilizaciones tienen un principio, una génesis que marca el inicio de un desarrollo histórico, político, social y cultural. En el caso de Mesopotamia, sumerios y acadios representaron ese origen, pues todas las civilizaciones que le sucederían incorporaron en su herencia cultural los principios y avances desarrollados por las que pueden considerarse las primeras civilizaciones del Próximo Oriente, y las que quedaron registradas históricamente, porque si hubo algo antes, todavía no se ha verificado. Lo digo porque puede ser que haya habido algo y haya desaparecido perfectamente. Os habla Xavier Muñoz, desde Espacio Persa, queridos amigos, Costa de Barcelona, nueva temporada, nueva era. Estamos aquí hablando de un tema muy especial. Me salgo un poco del guión y en este capítulo en especial no vamos a hablar de persas, vamos a hablar del inicio de todo. Vamos a hablar de los sumerios, una civilización imprescindible. ¿Por qué? Porque es la primera, es el modelo a seguir. Y los persas también se copiaron de los sumerios. Toda la humanidad entera se copió de esta civilización. Estaba claro que tenía que aparecer alguien a dar esos avances. Y esos avances los dieron los sumerios. Pero es que además fue fantástico porque el avance llegó muy pronto. Es decir, todavía quedaban 600, 800 años para que volvieran a haber reinos importantes, reinos interesantes, ¿no? Incluso estamos hablando prácticamente de un milenio antes de que empiece la rueda de la historia a girar, cuando en Mesopotamia empezaron a aparecer civilizaciones, empezaron a aparecer ciudades y unas historias realmente increíbles. Pensad que en aquella época no había absolutamente nada, es decir, no existía Babilonia, no existía la guerra de Troya, los hititas todavía no habían llegado, porque eran indoeuropeos. Es decir, es absolutamente increíble. Para que os hagáis una idea, ¿cómo estaba Europa? ¿Cómo estaba el mundo en general? Pues el mundo en general era un parque natural, donde no había nada. Te podías encontrar tribus de individuos, cada 50 kilómetros o 100 kilómetros te encontrabas 10, 15, 20, 5 personas y ya está. No habían ciudades, solamente había animales, vegetación, naturaleza. Por eso digo, la única excepción en ese momento era los sumerios, amigos, el inicio de todo. Y con todo esto quiero empezar este programa que va a ser muy especial. ¿Me acompañáis en este viaje en los anales del tiempo? El caso es, ¿qué sucedió con los acadios y sumerios que montaron esa civilización que nos conduciría a la supuesta humanidad? Donde abandonaríamos la bestialidad, porque si algo nos ha demostrado la antigua Mesopotamia y la evolución histórica mundial, sea la cultura que sea, es que la animalidad la hemos llevado siempre dentro. Y si la sumamos a la organización, la brutalidad calculada es aún mayor. ¿De dónde procede todo? Dejando esa cuestión en el aire, otra cuestión crucial sería, si todo tiene un principio guiado por algo pretérito, de ahí viene el término evolutivo, ¿no? ¿Cuál o qué o quién fue el que guió al pueblo sumerio? Porque es el primero que monta la civilización. En el sentido que, ¿de quién bebieron esa sabiduría que se tomó prestada de civilización en civilización? Siempre se basaban en alguien antiguamente, pero los sumerios tuvieron que inventarlo absolutamente todo, desde los inicios, y que se ha ido transfiriendo sus inventos a través de una evolución histórica que nos conduce a la contemporaneidad. Por lo que veo, los sumerios
atestiguan en sus tablillas de arcilla, que son las fuentes que nos han llegado, y en sus restos arqueológicos, que fueron los dioses los responsables de la aparición de la sacrosanta ciencia. Esto es complicado de entenderlo hoy, empezando porque ciencia y Dios parecen dos cosas opuestas. En verdad esto no es cierto. Explicarlo requeriría otro programa de índole mucho más espiritual. Ya doy por hecho de que esto ya lo entendéis. Hay muchos libros teológicos y filosóficos, por supuesto, que hablan de eso. Por mencionar ejemplos cristianos, que es lo más próximo, ¿no?, a nuestra cultura, pues tenemos a Tomás de Aquino y tenemos a San Agustín, que sería la versión platónica y la versión aristotélica, mezclado con una teología del tema que ahí dejamos. Volviendo a lo que iba, la respuesta sumeria al porqué de a su adelanto se debe a un fenómeno espiritual de difícil comprensión a nuestros días. ¿A qué se debe esto? Pues porque estamos desconectados de las realidades espirituales. Y nos hemos conectado al wifi, que gracias a él, pues me están escuchando ustedes, por ejemplo. El lenguaje sumerio a esta respuesta es que algo sobrehumano les llevó al conocimiento. Y ese conocimiento fueron los dioses, lo que se conoce también como estar conectado a la fuente en el mundo esotérico, que yo lo definiría simplemente como ingenio, inspiración, conocimiento, necesidad. La tecnología es una respuesta a una necesidad que tiene el ser humano, por lo tanto, todo esto genera inquietudes. Y los sumerios tenían mucha inquietud y por eso evolucionaron. Factores puramente humanos. Pero tenemos un problema. Como no se sabe de dónde los sumerios sacaron toda esa historia, toda esa civilización impresionante para la época, pues la gente, como no sabe responder a esto, tenemos el fenómeno alienígena atribuido a la civilización sumeria. Es bastante complicado no buscar sumerios, no ver un documental de sumerios y que no se hable de esos fenómenos. Se ha hablado mucho de los extraterrestres que iluminaron a los sumerios. Se le asocia mucho al tema alienígena, ¿no? Os advierto, amigos, que voy a soltar la artillería pesada, porque es un tema que me tiene harto. Y es el momento de hablar claro y ser transparente, como el agua de Marte, nunca mejor dicho. Vamos a ser claros y concisos. Esto se debe, todo el tema de los extraterrestres, asociándolo a los sumerios, al profundo misterio que engendra dicha civilización. El ser humano, cuando no encuentra una respuesta concreta a algo, esto, psicológicamente, le genera una frustración que le compensa con su imaginación, que trata de buscar una respuesta satisfactoria. Al final, digamos que lo que sucede es que uno ha olvidado la base, se deja guiar por esa imaginación que le da una respuesta imaginaria, más inconcreta todavía. Pero eso ya no importa, porque le va a librar de la insatisfacción y de la frustración inicial. Por lo tanto, uno se engaña a sí mismo. Y esto es un problema. El tema es que ni siquiera vuelves a estar como al principio, sino peor aún. Y encima, contento y creyendo que has hecho un trabajo encomiable. Es un problema, amigo, como veis. Un problema gravísimo de desinformación al que nos vemos sometidos. Vivimos en el siglo de la información. Y la información, mal gestionada, es desinformación. Por lo tanto, la desinformación
es el gran enemigo del siglo. ¿De dónde viene esa desinformación? ¿No? Estaría bien preguntárselo, ¿no? ¿Y por qué prolifera? ¿Por qué hay tanta desinformación cuando precisamente estamos en la era de la información? Pues viene del mundo en que vivimos, en el que hemos vivido siempre. El mundo del mercado, el mundo de las competencias. Ser exitoso, al precio que sea, ¿eh? Eso es la separación. En definitiva, viene del ego, porque el ego termina convenciendo al insatisfecho. Es la tentación, amigos. Ya sé que me he desviado un poquito del tema, pero es que estamos en el tema. De hecho, estamos ya de pleno. Estamos de pleno, aunque llevemos 10 minutos, 11 minutos, porque estamos tocando la base, la fuente, de dónde viene todo esto. ¿Por qué estamos tan mal informados sobre los sumerios, ¿no? Antes de hablar de los sumerios, pues digo yo que habrá que hablar primero de dónde viene esta información tan... esta información que en el fondo es una aberración. Y como digo, pues es una tentación. Es la serpiente que te está animando a que muerdas la manzana prohibida, la manzana de la soberbia. La Biblia dice muchas verdades. Y os digo una cosa. El que realmente es investigador, el tema de los aliens, esas bobadas ni se las plantea. Pero claro, las personas no les interesa investigar. Algunas personas, mínimamente, es que no les interesa lo que sea. Está claro que no saben masticar nada y si estás en el camino de la desinformación, usted se va a tragar cualquier cosa que le echen. Se va a tragar cualquier papilla. ¿Sí? Creerte todo lo que te dicen, de buenas a primeras, sin corroborar absolutamente nada, pues es estar en un proceso de evolución, ¿no? Pero es un proceso de evolución bastante primitivo, es pueril, sencillamente, por la sencilla razón de que el investigador de verdad ama la duda, no le incomoda en absoluto, es la duda la que le ayuda a seguir evolucionando y no estancarse en una realidad o teoría sin fundamento que ha creado su super yo. Por favor, esto que estoy diciendo, si tenéis que escucharlo varias veces, escuchadlo porque es muy importante y esto os va a servir para todo, no solo para los sumerios. Las veces que haga falta, porque ya digo, es muy útil. Ya sé que estamos hablando de sumerios, pero tenemos un problema con la información. Estamos hablando de dónde vienen las fuentes. Esto se vierte a todas las cosas de nuestra cotidianeidad. Simplemente, como humanista, defiendo el mérito sumerio de crear desde una abundancia que se fueron trabajando siglo tras siglo, generación tras generación. Es una cuestión de crecimiento. Si lo analizas bien, en mi opinión, sería absurdo justificar el crecimiento de nuestros hijos, por ejemplo, a la gracia de los extraterrestres. Porque la naturaleza de las cosas es el crecimiento y la evolución. Lo raro es que no hayan cambios, precisamente. Y eso nos conduciría precisamente al extremismo también, que termina partiéndose, por cierto. Pero bueno, que cada uno opine lo que quiera. Mi opinión es que se vende mucho humo. Hay mucho oportunista que aprovecha lo difícil que es conocer esa realidad tan lejana, arrojando un poco de su arena al agujero infinito de la existencia. Tan lejos y tan cerca. Ya lo veréis cómo va evolucionando el programa, que la historia de los sumerios no está para nada lejos ni es extraña. Y sin embargo, la existencia permanece entre nosotros, día a día.
Ese periodista o pseudoinvestigador que se ha vendido por un puñado de dólares para soltar paridas en televisión o revistas, en realidad lo que nos está mostrando son sus carencias, su frustración como investigador tras no poder hallar la respuesta al misterio. Pero es que, amigos, el misterio no tiene por qué tener una respuesta científica, clara y concisa. Precisamente por eso se le llama así, misterio. Estamos tan obsesionados con querer clasificarlo todo, cuantificarlo, calificarlo, etiquetarlo, que no hay cabida para la magia. Y esto, como digo, es un peligro muy potente. Los sumerios tienen muchos misterios. Misterios que incomodan. Misterios que tratan de destruirlos esta gente. Además con falacias que no tienen fundamento. E intentar destruir esos misterios, pienso que es destruir la magia. Parece que algunos investigadores, para camuflar su frustración, buscan una respuesta rápida y sensacionalista, que conecte con nuestro miedo e imaginación tenemos todos. En fin, lo que quiero dejar claro con este tema es que no hay pruebas fehacientes que corroboren esas aberraciones. Son mezclas de informaciones sacadas de contextos malinterpretados. Puras interferencias. Algo desatinado. Quien quiera creer en eso, insisto, no pasa nada. De verdad. La papilla tampoco es que sea mala, pero por cuestión de evolución, yo prefiero masticar la historia para que tenga mucho más sabor. Y por eso estamos aquí, porque si no este programa no existiría. No me habría pegado 18 minutos hablándoos de los inicios de Sumeria y de toda la desinformación que tenemos. Ya que hablamos del principio de las cosas, vamos a hablar bien. Y si alguien se está aburriendo o lo que sea, que cambie de canal, que cierre esto y ya está, no pasa nada. Yo no obligo a nadie a que me escuche. Esto es lo que hay, soy así y seguiré así y ya está. Vamos con los inventos sumerios. Pues tenemos la rueda, en el año 3500 antes de nuestra era. Pensad que todos los años que mencione van a ser antes de Cristo, antes de nuestra era. Se trataba de ruedas fuertes y sólidas, pero pesadas. El arado, por los mismos años, iba tirado por bueyes, facilitaba y aceleraba enormemente el trabajo de la siembra. La escritura, impresionante. Aunque eso sí, pictográfica. Todavía no había letras, pero ya había algo para escribir. El hecho de el verbo que sale el verbo que viene de la boca, de la garganta, pues ese sonido, ese morfema, ya sabían escribirlo de alguna manera para que simbolizaba el sonido de esta manera. Apareció hacia el año 3000 a.C. y estas imágenes fueron convirtiéndose progresivamente en la escritura cuneiforme. Como se inventaron la escritura, también vino de la mano la épica. Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, lo más famoso que tienen los sumerios, la primera novela. Luego dicen que la primera novela se la inventaron los japoneses. Bueno, será la de la época moderna, porque si los sumerios inventaron la escritura, está claro que van a ser los primeros en escribir historias, digo yo, no sé. Por eso se puede conocer, gracias a la escritura de los sumerios, cuáles eran los pensamientos que tenían, las preocupaciones, las inquietudes, los miedos, explicaban el porqué de la vida, todo esto espiritual, incluso a nivel técnico también había mucha ciencia, así como también tenemos su mitología, las leyendas, todo esto lo sabemos gracias a la escritura, y es gracias a la escritura que vamos a conocer siempre, es la fuente primordial de cómo estudiar una civilización. A ver qué escribían, ¿no? A ver qué pensaban. Estaba ahí, es como si los pudieras escuchar, si entiendes el sumerio, que es complicado porque todavía no se ha descifrado cómo sonaba ese idioma, aunque se intenta
pero es un poco complicado, es imposible imaginárselo cómo hablaba esa gente realmente. Se puede entender lo que estaba escrito, pero ya digo, imposible. Otro invento interesante, el cómputo, la división del tiempo. Ya sabían calcular los años, aunque eso ya venía en el Neolítico, ya se sabía, por el movimiento de las estrellas, del sol, la luna, etc. No hace falta ser un genio para ver que la luna aparece cada mes y cada 12 meses ha habido un cambio de 4 estaciones y ha surgido una transición completa. Otro tema interesante de los sumerios es que mientras los sumerios estaban disfrutando de inventos que todavía hoy seguimos usando día a día, los egipcios estaban testeando sus primeros velerillos y los chinos estaban construyendo su primera ciudad, que se llama Lianchengchen. Es decir, ya veis que cuando los sumerios ya estaban inventando cosas impresionantes que todavía hoy en día seguimos usando. Los egipcios estaban empezando a surcar los mares o su propio río, y los chinos estaban construyendo la primera ciudad. Es decir, que todavía no había civilización tampoco, tenían que ir saliendo ciudades. Y en contrapunto, pues una cosa muy mala que le pasaba a la zona geográfica donde se encontraban los sumerios es que ellos utilizaban la arcilla como materia prima por excelencia. No había madera ni había piedra. Vamos a hablar de geografía antigua, correspondencia etimológica. Mesopotamia es un término griego de origen arameo, lo cual quiere decir que un mesopotámico no llamaba a su país precisamente Mesopotamia. Y eso es como lo conocemos los occidentales de ahora y cómo se ha clasificado en ciencias históricas, básicamente. Para comprender la geografía interna de Mesopotamia es muy sencillo, porque solo hay 2 regiones. Tenemos Akkad al norte y Sumeria al sur, con sus 2 famosos ríos, que los llamaban el Éufrates, lo llamaban Puratu, y el Tigris lo llamaban Idiglat. Pero es que viene más, a estos ríos ahora tienen nombres árabes, y en árabe se llama de otra manera. Éufrates y Tigris son nombres griegos. Los mesopotámicos tenían sus propios términos geográficos, su manera de entender el mundo, con otros nombres. Por ejemplo, el monte Líbano lo llamaban la montaña de los cedros, que sigue presente todavía en la bandera. El mar superior era el mar Mediterráneo. El inferior, el Golfo Pérsico. Las 4 regiones del mundo: Mesopotamia, Anatolia, que Anatolia era el país del cobre, el Levante Mediterráneo e Irán. Omán lo llamaban el país de las piedras, porque había piedra, naturalmente. Egipto, el país del alabastro. En medio de un mundo hecho de barro, bajo un tórrido sol y sin apenas materias primas con las que prosperar, los habitantes de esta tierra entre ríos mesopotámicos lograron erigir las primeras ciudades. ¿Eso por qué? ¿Por qué las primeras ciudades aparecen donde supuestamente no hay nada? Suena muy extraño, ¿verdad? Pero la razón es muy sencilla. Abundaba lo más importante de todo: la comida. Y había agua en abundancia. Con el paso de los siglos, las ciudades sumerias fueron produciendo una excedencia y aumento demográfico que exigía la formación de unas élites más sofisticadas. Ya se encargarían, después de comer, de buscar la manera de conseguir los apreciados materiales para la construcción de sus palacios, de sus templos. Esta situación me recuerda bastante a Japón, un país que poco tiene, pero la laboriosidad de sus gentes les ha conducido a llevar a un nivel de vida que no te va a faltar lo esencial. Y es que el trabajo, amigos, es lo que condiciona la riqueza y la dignidad de un país.
Vamos a mencionar un poco esas estructuras, las estructuras claves que tuvieron los sumerios, porque construyeron templos altos, tan altos que según la leyenda rozaban las nubes. El zigurat, que ya os sonará. Los zigurats eran los templos por excelencia de los sumerios, estaban construidos con adobe y estaba dedicado a sus dioses. El enorme tamaño de parte de ellos indica que la religión desempeñaba un papel primordial. Tenemos el zigurat de Ur, que mide unos 45 metros de altura, mientras que, para que os hagáis una idea de la altura, tenemos el Arco del Triunfo parisino, que mide 50 metros de altitud, es decir, construían unos templos que parecían pirámides escalonadas, zigurat, de casi la misma altura que un Arco del Triunfo. Ya veis que un Arco del Triunfo es enorme, y más todavía impresionaría si en aquella época no existían los bloques de piso. Por supuesto que rozaba las nubes estos templos. Pensemos que Mesopotamia es un valle, una llanura hasta el horizonte, y encontrarse allí una edificación de casi la misma altura que el Arco del Triunfo parisino, donde un hogar no tenía más de una planta o a excepción de los palacios, allí lo único alto era el zigurat, para hablar con los dioses, por algo sería. Las estrellas, el cielo. También edificaron suntuosos palacios que resplandecían como vergeles en medio del desierto. Tenemos a los templos y palacios como estructuras clave, y lo van a ser siempre. Y eso lo decidieron los sumerios. La estructura clave en las primeras ciudades que diseñó el hombre, y suele ser así en cualquier lugar de la Tierra. Descarto, pues, que sea un hecho aleatorio, porque no es ninguna casualidad que la autoridad espiritual y el poder temporal compartan el poder para un liderazgo óptimo. Pero no es por sus edificios, ni por sus más famosas construcciones recordadas por la Biblia o por los autores clásicos, por lo que resulta tan importante conocer esta cultura. Y además que nos ha llegado casi nada porque construían en barro. No era como Egipto, que tenía piedra, por eso nos han llegado las pirámides. Los sumerios son recordados debido al ingenio de sus gentes, lo que mencionaba al principio, y a lo que debemos el surgimiento de algunos de los mayores logros culturales de la humanidad. Y por todo esto, Sumeria es la clave, amigos. Ahora estás entendiendo mejor, amigo y amiga, por qué elegí este tema. ¿Por qué estoy hablando de esto si no tiene nada que ver con los persas? Parece, ¿no? Pero ya veis que con el progreso que íbamos llevando, vemos que hay una correspondencia plena con los persas, porque los elamitas bebieron de la cultura sumeria, siendo sus vecinos. Estas costumbres se adaptaron primeramente a los elamitas y posteriormente al mundo. Se irá desplegando un corredor cultural, una especie de Big Bang. Desde esas ideas se traslada de cultura en cultura, llegando hasta la India, por un extremo, cruzando civilizaciones perdidas, como la de Girov, que se encuentra en Kermán. Hay muchas cosas en Kermán, en ese desierto de Gedrosia, muchas civilizaciones enterradas y perdidas que servían para comunicar a los sumerios con el Valle del Indo. Y muchos otros lugares también insospechados, ¿eh? Ya veis que la propia Sumeria tampoco parecía un lugar idóneo para que prosperara nadie, y ellos nos demostraron todo lo contrario. Por el otro extremo llegó a Grecia, aunque hubo un periodo de oscuridad con la caída de los micénicos, ya hablamos de muchísimos años después. Los dorios, posteriormente, montarían la civilización griega, que conocemos poco a poco. Se fue aproximando a la fuente.
Y por consiguiente, Roma fue una estrella más que se desperdigó en esa explosión inicial que tuvo origen en Sumer, porque se rumorea que fueron los troyanos exiliados los que fundaron Roma, y ese fue el germen de Occidente, que con el transcurso de los siglos terminó montando la civilización romana, que es la nuestra. Pero eso es otro tema, como es también China, un caso aparte, muy encomiable. Los chinos, por su parte, parece que se espabilaron solos. China creo que fue la civilización más potente y antigua que se ha creado aisladamente y que perdura hasta nuestros tiempos. Diría que hasta el final, a estas alturas, aunque todo es posible. Todas estas ideas, reflexiones, mezcladas con historia, son aspectos fundamentales para el desarrollo humano que, lejos de desaparecer, transformados en polvo, como sus construcciones, aún están muy presentes en el día a día de nuestras vidas. Y es precisamente esta formidable y decisiva herencia cultural la que hace que el conocimiento de las civilizaciones mesopotámicas no se convierta en algo lejano y extraño, sino muy al contrario, en un apasionante reencuentro con nuestro propio pasado, como personas civilizadas. La explosión de avance y cultura empezó en Sumeria. Posteriormente, los babilonios tomarán ese legado, los asirios, los persas, etc. Aunque Sumeria ya no existiese en aquellos periodos, ya dejaron su obra para la eternidad. Por eso, se han encontrado vestigios de orfebrería asiria en el sur de Rusia. ¿Qué os parece? Incluso en Asia Central. ¿Cómo es posible? ¿Tan lejos? ¿En el medio de la nada? Nada, la realidad supera la ficción, ni más ni menos. ¿Cómo podemos encontrar esto? Muy sencillo. Hay que remontarse, en este caso, pues en el periodo neoasirio y a través del comercio, perfectamente con los sakas, que son los escitas, que obtendrían bienes a través del comercio. Y por esa razón encontramos vestigios que se esparcen por regiones remotas. Vamos al núcleo del asunto, las ciudades sumerias. Llegaron a ser 18 ciudades-estado, con sus propias leyes, dioses y su propio carácter. Os hablaré de las ciudades más importantes. Me he inventado un arquetipo para cada ciudad para que sea más fácil reconocerlas entre ellas. Digamos que tenemos la ciudad de Eridu, que yo le he puesto entre paréntesis la primera. Eridu es la primera, porque según la mitología sumeria, era una de las 5 ciudades construidas antes del diluvio. De hecho, los hallazgos arqueológicos demuestran que fue el primer núcleo conocido de población sedentaria en Mesopotamia. La primera ciudad, posiblemente. Después tenemos otra ciudad muy famosa, que es Uruk. También es conocido Uruk como el periodo de las primeras civilizaciones. Da nombre al segundo gran periodo de la cultura sumeria. Casi todo el tercer milenio antes de Cristo se le llama el periodo de Uruk. Es el primer gran periodo se llamaba Ubaid, aunque debe considerarse aún una población preurbana. Otra ciudad crucial es la ciudad de Ur, entre paréntesis, puerto comercial. Floreció su apogeo en el mismo tiempo que Uruk, por lo tanto, a veces se dice que la primera ciudad fue Uruk o que fue Eridu. Según la mitología sumeria fue Eridu, pero la primera ciudad físicamente podría haber sido Uruk. En fin, es muy complicado saberlo, porque ya veis que al mismo tiempo que se funda Uruk, se funda Ur. Así que, ni idea. Yo me baso en Eridu,
porque ya lo decía en la mitología, desde los tiempos inmemoriales ha existido ahí gente. Los primeros clanes se concentraron en ese núcleo urbano. Tenía un puerto fluvial con acceso al mar, y era el más importante del mundo sumerio, con lo que se convirtió en su motor económico. Su recinto murallado tenía poco más de 1 kilómetro cuadrado. Dominaba el comercio, tenía ese puerto comercial ahí que podían llegar hasta el Valle del Indo, y también controlaban un poco las rutas comerciales del río Tigris y Éufrates. No sé cuál de los dos, pero alguno de esos sería. Tenía una posición de riqueza bastante considerable. Por otro lado está la ciudad de Nippur, que sería la ciudad santa. La ciudad estuvo poblada desde el primer periodo, el periodo de Ubaid, y destacó como uno de los centros culturales más importantes de Mesopotamia. Tenía el reconocimiento de ciudad sagrada, porque esa ciudad era la casa de Enlil, si no me equivoco, que era uno de los dioses sumerios más importantes del panteón. En aquella época, pues, como no había Vaticano, ni tampoco estaba Mashhad, no teníamos Gom, pues bueno, estaba Nippur, que era la ciudad santa, donde se hacían los peregrinajes para venerar al dios Enlil de la sabiduría de Sumeria. Después tenemos Kish, no la isla, no hablo de la isla del Golfo Pérsico, es que había una ciudad sumeria que se llamaba Kish. Y le he puesto entre paréntesis a esta ciudad, la llamo la ciudad mediadora. Me ha salido en sudamericano, pero bueno, sé que me estáis escuchando, así que un saludo muy fuerte para nuestros amigos de latinoamericanos. Kish tenía un cierto peso diplomático con sus vecinos, y se sospecha también que intentó ejercer el dominio político, porque para eso tenía esa influencia sobre las demás ciudades. Al parecer pudo haber ostentado algún tipo de representación sobre el resto de ellas. Ya veis que cada ciudad sumeria tiene su especialidad, ¿no? Es curioso, es muy interesante. Después tenemos otra ciudad que se llamaba Umma. Umma es la ciudad ambiciosa. Es la ciudad rebelde que busca dominar a sus vecinos por las armas. Y su némesis sería Lagash. Lagash, la beligerante. Lagash es una ciudad importantísima. Alcanzó su máximo apogeo casi 1 milenio después de Uruk y la conquistó. Además se anexionó las ciudades-estados de Ur, Umma, Kish, llegando hasta las fronteras con Elam en el año 2450 a.C. Como veis, hay ciudades para todo. Como personas, cada una refleja sus dones al mundo. Ciudades comerciales, ciudades sagradas, ciudades ambiciosas. Esto ya es un signo de lo que le espera a la humanidad. Porque las primeras ciudades que existen, amigos, ya compiten entre ellas. Ya están compitiendo las primeras ciudades. Esto es un reflejo de lo que va a ser la sociedad y lo que es hoy en día. Y eso que no existían los países, fijaos. Después, con el tema de las fuentes, tenemos la estela de los buitres, porque los sumerios grababan sus historias en estelas, en tablillas. La estela de los buitres es una tablilla fechada en el año 2450 a.C., mira, precisamente cuando Lagash empezó a conquistar Sumeria. Conmemora la victoria de Eannatum, fue un rey de Lagash, sobre la ciudad de Umma, en el periodo que rivalizaba por la supremacía. La guerra estalló por la posesión de las tierras fértiles y el canal que las irrigaba junto a puestos de comercio. Después de que Ush, rey de Umma, derribara la estela erigida por Mesilim, rey de Kish, que era como el árbitro, ¿no? Estaba actuando como árbitro en este conflicto. Ya vemos que a mí me llama mucho la atención estos conflictos que había entre Lagash y Umma, porque esto era una especie de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Eran unos conflictos tremendos que luchaban por un puñado de tierra, mientras que las demás ciudades se contentaban con sus dones, que eran el comercio, la santidad, la espiritualidad, y las que estaban predestinadas a combatir en la guerra estaban ahí, en una guerra que no se acababa nunca, y tenemos fuentes, que las estoy mencionando ahora,
En esta estela pues se muestra al rey Eannatum como un heraldo de la divinidad. Pensad que en aquel entonces los designios políticos se mezclaban con... es la voluntad de los dioses. Y bueno, pues Eannatum decía que estaba enviado por los dioses para la defensa de sus posesiones, y en el otro, pues el opuesto. Muestra cómo él y sus fuerzas machacan al enemigo, incluyendo divinidades del más allá que están combatiendo en esa batalla, otorgándole la victoria aquí y en el más allá. Esta estela se encuentra actualmente en el Museo del Louvre. Se llama así la estela porque aparecen buitres en la parte superior que se lleva en el pico cabezas y miembros de los enemigos vencidos. Muestra escenas de batalla de hace más de 4000 años. Y el equipamiento de los soldados me parece muy interesante, especialmente los lanceros, que van con enormes escudos rectangulares, probablemente de cuero o de mimbre, largas lanzas y protegidas con cascos, y en perfecta formación, que bien podría emular una falange griega. Pero claro, en esa época los griegos ni existían. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que la famosa falange que se inventarían los griegos y los macedonios no deja de ser un elemento antiquísimo que ya se utilizaba en los inicios de la urbanidad y de la civilización. Lo que pasa es que los macedonios, muchos años después, milenios, siglos, lo llevaron a la forma perfecta, porque ya usaban hierro, etc. Tenemos, por ejemplo, también los tercios de España, de los ejércitos españoles. Pero es que todo esto es el resultado de una evolución que ya empezaron los sumerios con sus lanceros. Después la falange de Macedonia y la forma perfecta ya llegaría con los piqueros, y que esto viene en los tercios del ejército español en el siglo XVI, que serían los ejércitos que dominarían el mundo. Y todo esto ya se está viendo que lo usaban los sumerios con sofisticadas formaciones, ejércitos numerosos. Es increíble. A mí ya no me van a engañar más con esto de que los griegos se inventaron. ¿Qué se inventaron los griegos? Eso se va para otra vertiente. Se alza un líder. Las guerras prosiguieron sin interrupción entre estas dos ciudades némesis, que realmente debe de ser un conflicto muy similar a lo que sucede en guerras que parece que ninguno obtiene un resultado cierto, y la penuria se expande casa por casa. El caso es que siempre llega un momento en que la balanza se inclina hacia un vencedor. Y en este caso fue para Lugalsaguesi, de Umma, 2340-2316, antes de nuestra era, que nos presentó una victoria decisiva, barriendo a su mayor obstáculo, la ciudad-estado de Lagash. Entonces, el ambicioso Lugalsaguesi no iba a desaprovechar la oportunidad en el horizonte que se le presentó en su imaginario, y habiéndose desprendido del peso más pesado, se propuso conquistar todo el país. Es lógico, después de muchos años de guerra, cuando por fin aparece un vencedor, este se proponga ir a más. Es una cuestión de saber ver la oportunidad que genera esa victoria para llegar a lo más alto. De hecho,
hubiera sido una victoria desperdiciada si no hubiera hecho nada. Lagash se hubiera recuperado tras la tregua y se hubiera reanudado las hostilidades, hasta el infinito. Lugalsaguesi aprovechó esa oportunidad. Pensad que las guerras son torneos donde al final gana el que más. Una forma de continuar la política, como dicen. Lo que tengo muy claro es que, indiferentemente de si lo sabían o no, las ciudades sumerias, esas guerras pequeñas que sucedían sin muchos cambios, en realidad aguardaban una unidad mayor. Había esa necesidad, porque si no, no hubieran guerreado. Según los textos, nos dice que Lugalsaguesi tenía un proyecto político de expansión imperialista que lo convertiría en el primer señor absoluto del creciente fértil, algo nunca visto anteriormente. Lugalsaguesi soñaba con un mundo unido, sus dominios que se extenderían desde el Golfo Pérsico hasta las orillas del Mediterráneo, donde se imaginaba Uruk, que sería la gran capital de Sumeria. Quizás nuestro amigo Lugalsaguesi creía que, habiendo derrotado a la poderosa Lagash, el resto iba a ser pan comido. Siempre según como dicen los textos. Como queda documentado en un texto sumerio escrito en un vaso de clorita, hallado en Nippur, Enki, que es un dios sumerio, dio a Lugalsaguesi el reino de la nación, puso todas las tierras a sus pies y se las entregó de este a oeste. Luego, desde el mar inferior, a lo largo del Tigris y del Éufrates hasta el mar superior. Enlil acondicionó sus caminos para él. Sin embargo, este control de toda Mesopotamia fue en realidad más imaginario y publicitario que real, pues el resto de las ciudades-estado sumerias seguían aferradas a su independencia. Pronto alguien iba a realizar ese sueño realidad. Por ello, el imperio de Lugalsaguesi desapareció rápidamente a manos del que fue realmente el verdadero creador del imperio mesopotámico, el monarca Sargón el Grande. Y ese tema lo vamos a dejar para el próximo capítulo, que hablaremos de los acadios y de Sargón, y de cómo se forjó el primer imperio. Allí encontrarán por qué me embarqué en este proyecto tan fascinante, queridos amigos. Os he hablado de la civilización de Sumeria, algunas de sus ciudades más importantes, el origen de la civilización de Mesopotamia, sus regiones, los inicios de todo y los inventos mesopotámicos, sobre cómo nos manipulan para monetizar asuntos antiguos, vendiéndonos humo con posibles encuentros extraterrestres. También hemos hablado de cómo las primeras ciudades-estado florecieron los primeros gremios y las primeras élites, los primeros soberanos, que navegaron hacia infinitos conflictos que arrastrarían a miles de personas a la guerra y la penuria. Y sin más, con esta píldora histórica que me tenía muy insatisfecho, tantos documentales hablando de sumerios y ninguno me explica nada, por eso he creado este documento, para que podáis disfrutarlo, y yo disfruto compartiendo esto, y disfruto aprendiendo, y os doy las gracias si habéis llegado hasta el final de este programa, y os prometo que el próximo, hablando de los acadios y de Sargón, va a merecer la pena. Os dejo ahí con la intriga, con el chicle en la boca, porque va a merecer la pena. Y es que no había manera de hablarlo de todo, son tantas cosas, de verdad. Y si nos ponemos con los sumerios, de verdad, hablamos de... Bueno, tenía que hacer un canal aparte, lo digo en serio. Simplemente quería concentrarme en lo esencial, y que casi llevamos una hora solamente para hablar de lo esencial, de la base de esa pirámide que va a ir creciendo poco a poco hasta llegar arriba del todo, que es donde estamos ahora. Pero que como nos estamos olvidando de la base, nos pensamos que la cosa no va por ahí. En fin,
Sin más, amigos, nos vemos en el próximo programa y os mando a todos un saludo muy afectuoso. Os ha hablado Xavier Muñoz para Espacio Persa desde la costa de Barcelona para todo el mundo de habla hispana. ¡Hasta pronto!